Amables televidentes, ¿cómo están ustedes? He querido hacer este programa sin la presencia de ningún invitado porque se han presentado comentarios relacionados con que Rescatemos a Boyacá está sugiriendo votar por alguno de los candidatos, y eso no corresponde a la verdad. Yo he querido siempre hacer un programa libre, espontáneo, solamente con el propósito de que los boyacenses logren el resultado de estas entrevistas, que conozcan qué hacen los funcionarios públicos o qué hacen los dirigentes en beneficio de nuestro departamento y en beneficio de la nación. Eh, por eso quise hacer el programa para, en mi concepto y en mi parecer, con los candidatos que he traído. Yo he traído candidatos como Miguel Uribe, que lo identifico, Miguel Samper, que lo identifican con Petro, senador Londoño, que adhirió a Petro, eh, el senador Robledo, que lo llevé hace poco al programa, que lo identifican con Fajardo. En fin, han participado todos los matices de la contienda electoral a la presidencia de la República. Por eso es que yo quiero, evidentes, que aclararles a ustedes, que tengan confianza en Rescatemos a Boyacá, que nosotros no tenemos candidato. Podré tener candidato, pero jamás lo diré en público, ni sugeriré quién a mi candidato. Lo contrario, quiero que ustedes escuchen las propuestas. Por lo que nosotros queremos es que Boyacá continúe su, que haya desarrollo, que haya progreso, que haya prosperidad, que se solucionen los problemas que todos tenemos, las madres cabezas de familia, los campesinos, los comerciantes, los pequeños industriales, los grandes industriales, el turismo. Entonces, ese análisis lo debieron hacer ustedes y lo tienen que hacer. Yo lo que invito es a que preservemos la democracia, que participemos en el debate electoral del próximo domingo, que voten ustedes por el candidato de sus preferencias, el que representa, que va a ser un buen presidente de la República. Eso es lo que quiere Rescatemos a Boyacá. Y por eso hoy fue, como quien dice, en solitario, para demostrar una vez más mi absoluta imparcialidad. Eh, yo les decía que, escuchando todas las propuestas, llegué a la conclusión de que en casos los candidatos coinciden. ¿Quién se opone a que haya solución a los más de 18 millones de habitantes que están en la miseria, que se acuestan? ¿Quién se opone a la reforma pensional sin afectar, desde luego, los derechos adquiridos de muchos de los pensionados? ¿Quién se opone a que los adultos mayores de más de 65 años que no tuvieron acceso a la pensión tengan un subsidio, que ellos sí se lo merecen, porque le servicio al país, prestaron un servicio a la sociedad? Entonces, uno se pregunta, yo creo que se opone, ni la derecha, ni la izquierda, ni la centro, lo han querido catalogar. Entonces, queridos televidentes, es muy importante sí participar, para que su opinión tenga validez. Ustedes después digan, me arrepiento o no. Casi siempre nosotros con los gobernantes tenemos ese concepto, que cuando empiezan a gobernar y vemos que efectivamente poco y nada pueden hacer, entonces nos sentimos engañados, nos sentimos frustrados, y eso es lo que no queremos. Busquemos realmente que quien nos represente le sirva, le sirva a las necesidades de desempleo,
le sirva a la educación, le sirva al sur y le sirva a nosotros. Yo por lo defensor a ultranza de Boyacá, de mi departamento que quiero tanto. Yo me siento frustrado, por ejemplo, por muchos de los dirigentes que hemos ya que después nos dan la espalda o que no nos respalda como quisiéramos. Yo, por ejemplo, escuchaba en el debate que el presidente Duque, decía uno de los candidatos, creo que fue el doctor Fajardo, el Duque en un debate había dicho que no iba a subir los impuestos, que los iba a bajar. Y ya sabemos qué ocurrió. Y ya lo que originó la, el inconformismo del pueblo colombiano con esas marchas y con esa violencia. Eso, una reforma tributaria que se pensaba hacer después de una dolorosa pandemia, en donde nosotros no damos más, los son imposibles de pagar. Entonces, esa es la tristeza que uno se que respalda a un candidato y que después, infortunadamente, no corresponde con su proyecto y con lo que nos condujo bueno, por ellos. Entonces, ustedes observen, hay comentarios que dicen que hay candidatos que van a buscar un cambio de modelo económico, que el pueblo colombiano lo está buscando y las encuestas están viendo eso. Pero la gente también se pregunta, miremos ese modelo económico, ¿qué ocurre en Venezuela? ¿Qué ocurre en Nicaragua? ¿Qué ocurre en Perú? ¿Qué ocurre en Chile? Entonces, ahí es donde uno tiene que detenerse a armar y a pensar. Yo creo que lo mejor que debemos hacer es analizar. Analicemos absolutamente las 4, 5 o 6 propuestas que hay. Vamos a ver si nos identificamos con ellas. Y votemos. Lo importante es votar. Lo importante es participar democráticamente. Lo importante es que la protesta de uno se manifieste con el voto o que la satisfacción de uno se manifieste con el voto. Porque es que no sabemos. Hay gente, por ejemplo, que critica mucho, hablemos de nuestro gobierno departamental, que ha sido un fracaso, que nos hemos sentido engañados, que ya llevan muchos años gobernando y que poco y nada han hecho por el desarrollo del departamento. Inclusive los gobernadores cuestionados, que no han aclarado su conducta en relación con muchas de las inquietudes que plantean los boyacenses y quienes no comparten esa política de gobierno. Y otros no, otros están muy satisfechos, otros dicen que es una maravilla, que ojalá continúen, que ojalá sigan siendo ellos los que dirijan los destinos del departamento. Y así, es muy difícil en la democracia buscar un consenso. Es muy difícil en la democracia satisfacer y complacer. Entonces, es que en mi condición de un ciudadano boyacense que con un gran esfuerzo está opinando en este programa tenemos a Boyacá, que se difunde por este canal tan prestigioso, es el de simplemente llevarles a ustedes o ayudarles a buscar alternativas. Y por eso es que invitamos siempre personajes de la vida nacional, de la vida departamental y de la vida municipal para que ustedes sepan qué están haciendo. Yo les decía cuando inicié mi programa después de esta dolorosa pandemia que nos condujo a todos a la, al desinterés casi que de vivir, porque fue lamentable todo lo que vivimos, que quería cambiar el modelo en Rescatemos a Boyacá, que quería ser un vocero que denunciara los atropellos que se cometen contra muchos
boyacenses. Sus reclamaciones justas me las hicieran llegar para exigirle a quienes conducen la administración, a quienes nos dirigen, a quienes reparten nuestro presupuesto, porque son nuestros recursos. La mayoría de nosotros pagamos impuestos con unos grandes sacrificios. Yo he escuchado familias que me han dicho, Fernando, tengo que pagar el impuesto predial y vale el doble del impuesto de la venta de un inmueble. Es decir, antes el impuesto predial era el 60 o el 70% del valor comercial de una propiedad y ahora supera la propiedad, el impuesto del predial supera el valor comercial. Y entonces, pues no hay recursos para pagar. Y el impuesto, porque si no, entonces le embargan y le rematan su casa, pues tiene que privarse de muchas de las necesidades. En eso es lo que tenemos que reflexionar. Miremos a ver cuáles son los candidatos, porque es que todos dicen lo mismo. No, que es que educación gratuita para el estrato 1, 2 y 3. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa con el estrato 4? O a veces con el estrato 5, que con un gran sacrificio tiene una casa o una en un mejor estrato y no tiene sino para pagar servicios y para comer. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo le preguntaba a un político, asesor de una campaña, que por qué siempre era estrato 1, 2 y que si acaso las personas de la tercera edad que corresponden al estrato 4, 5 y 6 y que no pudieron pensionarse, no tienen derecho a ese subsidio cuando no tienen manera de vivir y de subsistir. Entonces, eso es inequitativo. Eso no corresponde con la imparcialidad de un gobierno o de una política social. Entonces, eso es lo que hay que reclamarle a nuestros dirigentes, porque ahora todo es estrato 1, 2 y 3, estupendo, pero hay muchas familias de estrato 4, como hay muchas familias que quieren educar a sus hijos en universidades privadas. ¿Por qué estas familias no tienen acceso a sus hijos a estudiar en la universidad pública? ¿Tienen? ¿O tenemos derecho a educar a nuestros hijos en cualquiera de las universidades del país? Tomemos los modelos europeos. En España es más económico educar a un hijo, pagarle su sustento, y eso que es en euros, que pagarle una matrícula acá en una universidad privada. Y las universidades privadas son inalcanzables. 28 millones de pesos el semestre. ¿Y qué decir de los servicios públicos? ¿O qué pensar sobre esa política de salud que no deja la gran dificultad que tienen las personas afiliadas que sin empleo tienen que pagar salud, pensión? Eso le vale más de 200 mil pesos. Y si no tiene empleo, ¿cómo paga este servicio? Entonces no puede, se vuelve inaccesible. Y sobre eso la clase dirigente no dice nada, porque en esa clase de problemas gravísimos sí no aparece la alternativa de solución. Entonces tenemos, apreciados paisanos, que participar, pero exigir. Tenemos que exigir que nuestra clase dirigente, que nuestro próximo presidente de la República cumpla con su mandato, que no nos sintamos engañados por quien vamos a escoger. Y sobre todo que participemos en paz. Qué cosa tan molesta es ahora en la política, y por eso me atreví a hacer el programa solo, porque fui objeto inclusive de insultos en la calle de mucha gente que me decía, es que usted está dirigiendo a la opinión para que vote por determinado candidato. No es cierto, como lo acabo de denunciar. A mi programa van todos los sectores y todas las facetas de opinión
pública. A mí no me interesa el bienestar de todos nosotros. Para mí, todos los boyacenses representan lo mismo. Obviamente, defendiendo más a las madres cabezas de familia que son víctimas, a nuestra clase campesina que son víctimas, a los pequeños comerciantes que son muchos, a la pequeña industria y a los emprendedores. Eso sí, en Rescatemos a Boyacá los defendemos, pero es que eso es en beneficio de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Eso fue, apreciados y queridos paisanos, condujo hoy a buscar esa reflexión, sobre todo a dejar claridad de que Rescatemos a Boyacá no tiene candidato. De pronto su director, Fernando Espitia Montero, se inclina por un candidato, pero nunca lo diré en público, nunca direccionar mi voto, porque como les decía, mi programa es independiente, hecho con un gran esfuerzo y servicio eco. No tengo contratos con el departamento ni con el municipio a defenderlos, darles flores o a ser salamero. No, vamos a ser críticos cuando tengamos que hacerlo, vamos a aplaudir cuando infortunadamente en este gobierno departamental y municipal no tenemos nada, lo contrario, tenemos que criticar, tenemos que reclamar que no se ve la inversión, que no se ven las obras. Voy a pedir, quiero decirles, queridos paisanos, que voy a pedir derecho de petición, cómo se están gastando los recursos del departamento y de Tunja, específicamente, de Duitama y de Sogamoso y de Chiquinquirá, las grandes nuestras, para que, ¿cómo contrata? ¿Quién se contrata? Aquí se ha cuestionado, no porque nosotros seamos muy regionalistas, pero deberíamos serlos, que la mano se ha contratado gente que no tiene ningún vínculo con el departamento, que ni siquiera paga impuestos en el departamento. Y eso hay que censurarlo. Nosotros tenemos que ser boyacensistas. ¿Por qué? Porque nuestros padres con un gran sacrificio sacan a sus hijos adelante y cuando salen profesionales no tienen participación en el gobierno ni siquiera para contratar, porque les dicen que no tienen experiencia, que no tienen capacidad económica, miles de obstáculos, y eso está muy mal hecho. Tenemos que revisar también ese tema de la contratación, porque siempre se va para las manos amigas del gobierno y uno no sabe, quién sabe qué consecuencias haya con eso. Entonces, voy a pedirlos, voy a decirle a ustedes, queridos paisanos, para el próximo debate electoral que viene después de este presidente, que es la elección de concejales, diputados, gobernadores y alcaldes, cómo se está gastando la plata en Boyacá, cómo se está gastando la plata en los municipios, para que sepamos, vamos a ver si nos dan esa información, porque a veces ponen toda clase de obstáculos, cuando eso es público y es un deber que tenemos los ciudadanos mediante el derecho de petición de exigir los pongan a disposición los documentos públicos, por eso se llaman públicos, para revisar, para mirar a ver por qué una hora nos cuesta tanto. Vamos a ver cómo se gastó la plata de la pandemia. Yo veía extrañado que después de más de 2 años en España vinieron las grandes denuncias. Imagínense comprando tapabocas al triple de lo que valía. Vamos a ver cuál fue el comportamiento de nuestros funcionarios en el departamento y en las ciudades, especialmente, como digo, capitales de provincia, porque esa es una de las funciones que debemos
hacer para comentársela a videntes, a las personas que tienen la gentileza de escucharnos? Esa es importantísima que debemos desarrollar y que lo voy a hacer una vez concluya este debate electoral, porque nos tenemos que preparar para el próximo. Ya estamos cansados de tanto engaño, ya estamos hastiados de tanta corrupción. Nosotros queremos el cambio por la corrupción que ronda todas las instituciones, que ronda todas las entidades, que ronda todos los estamentos públicos. Eso es lamentable, eso es doloroso, eso preocupa y eso hace perder la fe en nuestros dirigentes. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que buscar que siempre logremos acertar en quienes nos van a dirigir en el departamento, en nuestros municipios y en nuestra nación. Eso es fundamental, porque eso genera confianza, eso hace que la democracia continúe, porque ¿quién está de acuerdo con el caos? ¿Quién acepta la violencia? Uno quiere la paz, la tranquilidad, pero obviamente con el respeto que todos exigimos y sobre todo que no haya fraude, que no haya engaño y que no se tergiverse el voto de la opinión pública. Vamos a estar cerca del debate electoral. Yo he estado hablando con el padre Justiniano y vamos a participar después de las elecciones haciendo un análisis de los resultados, mirando a ver si realmente corresponde a la decisión del pueblo colombiano o si viene la mano siniestra, como se ha venido cuestionando, de que hay fraude y que hubo fraude en las elecciones de marzo. Ya está eso en los estrados judiciales. Tenemos que creer en nuestra justicia. Otra gran reforma que tenemos que hacer. Infortunadamente la justicia en algunos sectores, y no desde luego todos, sino como en todo, como en la política, no todos son corruptos. En la justicia también hay corrupción. En la justicia también ve uno con frecuencia que funcionarios públicos son comprados. Entonces se acaba la confianza. Miren ustedes la decisión que tomó la Procuraduría hace poco en relación con el alcalde de Medellín. Mucha gente dice que es que la Procuraduría es de bolsillo. No sabemos si es de bolsillo o no, o qué interés tendrá el presidente Duque de que suspendan al alcalde. Lo que pasa es que cuando un funcionario actúa en política, pues debe ser suspendido. Ahí aparecen unas pruebas, no sabemos si sean ciertas o no, pero de todas maneras vienen las investigaciones. Lo que queremos es que sean rápidas, que sean prontas y sobre todo que sean justas. Eso es lo que necesitamos, que la justicia sea diáfana, sea clara, sea transparente, sea honesta, pulcárrima. Eso es lo que necesitamos nosotros para volver a tener confianza en la justicia. Porque tenemos que tener confianza en nuestras instituciones para respetarlas, para acatarlas. Y entonces eso es otra situación que tenemos que llevarlas al Congreso de la República para que se presente esa reforma a la justicia que desde el año 91 se está haciendo y no ha tenido ningún resultado. Hubo unos cambios, se acabó con la cooptación y entonces, pero eso sigue casi igual. Los altos cargos de los magistrados y de los son los que toman decisiones y eso de que salgo de un cargo y me voy para otro lado. Entonces, eso es supremamente fastidioso, es degradante que no se le dé la oportunidad a muchos jueces de la República que salen del seno
del pueblo, que han hecho su carrera de citadores. Y entonces, para llegar a ser magistrado, llegar a la cúspide, eso es un milagro. Por allá hay un magistrado en la corte que me dice que era muy humilde, de Vitama, paisano nuestro. No le conozco su vida, pero me dicen que era muy humilde y que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que, que sea por méritos, que sea por capacidad, que sea por honestidad, que sea por actos transparentes en su vida pública. Eso es lo que vale la pena. Así debe ser nuestro gobernante. Y así uno no entiende cómo dice que fulano de tal es un bandido, pero ahí continúan. Esos bandidos continúan mandando y continúan dirigiendo el país y continúan en el Congreso de la República. Francamente uno se preocupa y dice, esto es increíble. ¿Que por qué? Que porque tienen plata. ¿De dónde sale la plata? De las arcas del Estado, de los departamentos, de los municipios. La saquean y no pasa nada. Yo me aterro cuando me dicen, miren, el fulano de tal era muy pobre. Y además ellos lo dicen, yo era muy pobre, no tenía para el bus, no tenía dónde dormir. Y ahora pasean por el mundo. Y ahora tienen viviendas de una... ¿Y de dónde salió esta plata? Un funcionario público lo vive dignamente, pero esa opulencia. Pero los aplauden. Yo estoy ahorita acá en un pueblito donde me enteré que un candidato a la alcaldía, que ya fue alcalde, estaba de candidato y me decían, no es que él era muy pobre y todo, pero fue alcalde y dijo, ya salió lleno de plata, doctor. Y eso, por lo menos el tipo viene y nos gasta una cervecita, algo le gasta al pueblo. Pero eso es una inmoralidad que nosotros no podemos aceptar. Eso, amables televidentes, busquemos los cambios, pero reales y con gente honesta. Ay, aquellas que hacía política, qué vida tan agradable, qué vida tan con esa dirigencia más honesta. De pronto no eran buenos servidores, de pronto no ayudaban como queremos, pero no le robaban al pueblo. Entonces, pensemos en eso, queridos televidentes, reflexionemos, participemos, cambiemos y, sobre todo, estemos vigilantes de que el voto que vamos a depositar el domingo y que si tiene que irse a segunda vuelta y que si el candidato nuestro va a la segunda vuelta, lo sigamos apoyando porque esa debe ser la democracia. Uno escoge un candidato para que lo represente porque uno cree que es el que va a mejorar lo que uno busca, que cambie, pero debemos hacerlo así, y tenemos que hacer. Tenemos que unirnos todos para ir a las urnas, votar y escoger el mejor. Ya saben, pueden contar siempre en Rescatemos a Boyacá con una voz de lucha, de reclamo y de justicia. Eso es lo que yo pretendo en este espacio, que tengamos el carácter, el coraje de denunciar o de aplaudir, porque también hay cosas muy buenas de muchos funcionarios y de muchos servidores públicos, que tenemos que destacarlas, no porque seamos servilistas, no porque estemos sugiriendo que eso es lo mejor, pero hay que ser justos. Cuando vemos que algo es bueno para la sociedad, o que hay una ley buena para la sociedad, tenemos que resaltarla
tenemos que aplaudirla. Y eso es lo que debemos hacer. Y ojalá todos los actos, que todas las decisiones se hicieran en beneficio de la comunidad, sobre todo de nuestra clase campesina, de nuestras gentes que no tienen cómo vivir, que los apoyemos. Amables televidentes, rescatemos a Boyacá siempre con ustedes. Rescatemos a Boyacá siempre de su lado. Rescatemos a Boyacá con los humildes, con los que necesitan, con los que no tienen nada. Por eso el domingo los invito a que voten por el que ustedes quieran, pero participen, porque nuestra democracia tenemos que continuarla. Tenemos que seguir el modelo de América, de que Colombia, con sus dificultades, con sus problemas, siempre sigue luchando sus gentes, siempre sigue trabajando para continuar la vida y para mejorar. Les agradezco mucho que me hayan escuchado hoy en este monólogo, pero quería decirles que siempre respetaré las decisiones que ustedes elijan. Les deseo lo mejor y que ojalá el candidato de sus preferencias salga adelante. Feliz noche y recuerden, martes 7 de la noche, domingo 5 de la tarde, rescatemos a Boyacá, su programa de opinión y de ustedes. Mil gracias.